Pues aquí estamos de nuevo y yo quería terminar esta pequeña serie con este séptimo programa, si no me equivoco, sobre el Antiguo Testamento como preparación del Nuevo. Y estábamos hablando de esta nueva alianza, que es una nueva alianza que requería un corazón nuevo, un cambio en el ser humano, en la capacidad del ser humano de obedecer a Dios. Y vimos que en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 29, se dice que hasta el día de hoy, Yahvé, vuestro Dios, no les había dado un corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír. Y entonces estábamos viendo cómo es que se llevó a cabo este cambio de corazón, y yo quería terminar hablando de algunos pasajes importantes, interesantes, y ojalá que pueda yo echar alguna luz sobre este tema no tan fácil de entender porque es un misterio, ¿no? Yo quería comenzar con un pasaje famoso de Ezequiel, el capítulo 36, que es donde Yahvé dice que por gloria de su propio nombre, por su santo nombre, él va a rescatar a Israel, que ha sido profanado como pueblo entre las naciones porque ha perdido su tierra, ha tenido el templo destruido, etcétera, y que recogerá de todas estas naciones al pueblo. Así que el recoger y unir al pueblo es una de las cosas que se esperaba que Dios hiciera, el pueblo disperso, la diáspora, ¿no? Los rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras, os purificaré y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en vosotros, os salvaré de todas vuestras impurezas. Entonces, la idea es que se espera que Dios salve al pueblo, termine el exilio del pueblo, reúna al pueblo, y en otros pasajes incluso de Ezequiel en el capítulo 34 habla del buen pastor que hace volver a las ovejas descarriadas. Incluso se puede traducir excomunicadas, ¿no? Y entonces son pasajes que a lo mejor muchos judíos no tenían en cuenta tanto como otros pasajes, pero son precisamente los pasajes del buen pastor y de salvar a los descarriados, el médico con los enfermos, que Jesús enfatiza, vamos a decir, ¿no? Y entonces Jesús con los 12 discípulos, apóstoles, pues dramatiza, vamos a decir, esta reunificación del pueblo que se esperaba. En Juan 10, famosamente, él dice que yo soy el buen pastor y las ovejas escuchan al buen pastor porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, la manera en que Dios vino a visitar al pueblo es en la forma de Jesús, que tenía estas comidas con pecadores y gente excluida de la buena sociedad observante, religiosa, judía. Por eso el Papa Francisco habla de la iglesia como un hospital de campo para los que necesitan un alivio de esta carga pesada que tienen y van a Jesús, que es manso
y humilde de corazón. Y entonces en Juan 10 precisamente el buen pastor dice que él da su vida, por eso el Padre lo ama, porque él da su vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente, tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. En Juan 10, 18. Entonces, todo el misterio y la historia de Jesús, cuando se predica que es la buena nueva, es lo que cambia estos corazones. Vimos ya que se hablaba de la circuncisión de corazón, que en vez de trasplante, dicen algunos estudiosos, es más bien como cirugía cardíaca. Son diferentes versiones del cambio de corazón. Para Ezequiel es un trasplante, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. En Jeremías es escribiré mi Torah, mi ley en sus corazones, para que la tengan realmente dentro, con un cambio de corazón. Yo quería ver algunos pasajes. Está este famoso pasaje de Pablo en Gálatas, que está criticando a los Gálatas porque en vez de creer en el evangelio que predica él de salvación por la fe en Jesús y por el bautismo, porque nos incorporamos a Jesús muriendo con él en el bautismo, siendo sepultados con él en el bautismo para resucitar saliendo de las aguas con él también y vivir una vida nueva. Entonces en Gálatas los competidores de Pablo que vienen predicando un evangelio, yo le llamo vitaminizado, como fortalecido con suplementos judíos de observar el sábado y hasta circuncidarse físicamente y observar ciertas fiestas, etcétera. Es una competencia de evangelios, a ver quién es el que más atrae a la gente. También en esa época existían gente que predicaba otras cosas. Pablo les dice en el capítulo 3 de Gálatas: oh insensatos Gálatas, ¿quién los fascinó? A cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado. Quiero saber de vosotros una sola cosa: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley, por cumplir estas prácticas judías de la Torá, o por la fe en la predicación? ¿Tan insensatos son? Comenzando por espíritu, terminan ahora en la carne, en las cosas meramente humanas, fiarse de cosas humanas en vez del poder de Dios. ¿Han pasado en vano por tales experiencias? Pues bien en vano sería el que os otorga pues el Espíritu y obra milagros entre vosotros. ¿Lo hace porque observan la ley o porque tienen fe en la predicación? Entonces, ahí Pablo está arremetiendo contra, no fiarse en la obra de Dios. Otro pasaje muy interesante es el pasaje en Juan, cuando Cristo habla de su crucifixión, en Juan 12, y dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es la destrucción del poder irresistible del mal que otorga Cristo con su espíritu. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Así que el mismo Cristo dice que cuando Él sea crucificado, atraerá a todos hacia Él. Y es un misterio de que el cristianismo y los cristianos y cualquier persona en el mundo recuerda que Cristo fue crucificado y que esta suma ignominia, insulto, sufrimiento, humillación, pues es precisamente lo que le da credibilidad a su mensaje, y después con la resurrección y la entrega del Espíritu Santo, lo que nos capacita para conocer a Dios.
En Juan, precisamente en el capítulo 19, cuando le traspasan el costado y sale sangre y agua, que la sangre salpica y el agua es el agua pura esa de Ezequiel, que los purificaré con agua pura, citan a Zacarías, no se le quebrará hueso alguno, y también otra escritura, también en Zacarías, mirarán al que traspasaron. Así que el ver a Cristo traspasado, ¿verdad? Es algo muy importante para la conversión, y en esta interpretación que estamos haciendo con otros estudiosos de la circuncisión de corazón y del cambio que resulta de la predicación, como vimos en el discurso de Pedro en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, que fue compungido el corazón a estos oyentes, es como dicen que tenemos que hacer. Dios ha actuado en este hombre Jesús, a quien matamos, pero que ha resucitado y ahora es Señor de todo. ¿Qué debemos hacer? Pues conviértanse y háganse bautizar, lavar de todos vuestros pecados, y recibirán el Espíritu Santo, que es en efecto el que nos resucita, el que resucitó a Cristo y el que nos hace nacer a una vida nueva. Es el espíritu que aletea sobre las aguas en Génesis, es el espíritu que renueva la faz de la tierra en el Salmo, creo que 102. Y aquí en la carta a los Hebreos, que trata toda ella del sacerdocio de Cristo, compara el ser salpicado con sangre de animales, como se hacía en el judaísmo, de lo cual hablamos, con ser salpicado con la sangre de Cristo. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, solo del cuerpo, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. En Hebreos capítulo 9. Entonces lo que tenemos es el misterio de Cristo predicado y contemplado y aceptado y asumido, nos incorpora a este nuevo ser humano, el nuevo Adán, hecho a la imagen de Dios, y muriendo con él y resucitando con él para que, como dice Pablo en Gálatas, sea él el que vive en nosotros y que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos. Así podemos complacer a Dios con ese corazón nuevo, manso y humilde, como el de Jesús, como se dice en Mateo capítulo 11, verso 28. Entonces, con eso yo termino mi serie de lo que significa para nosotros el Antiguo Testamento.